Estas serán las personas que tendrán la responsabilidad de representar a toda la nación, de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar, con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cómo asegurar una jubilación digna para todos los peruanos y peruanas? ¿Cómo lo hacemos? Hoy hablaremos sobre el sistema de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones versus el sistema privado de pensiones, ONP y AFP. Tenemos hoy a 4 invitados que van a plantear sus propuestas al electorado. Vamos a escucharlos y vamos a presentarlos. Primero, bienvenidos. Empezamos con Luciana León Romero, candidata con el número 35 por la Alianza Electoral, Alianza Popular, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a presentar, bienvenida, presentamos ahora a Camilo Rivera Arroyo, candidato con el número 6 por el partido Perú Nación. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Luego presentamos a Daniela Bugatás, candidato con el número 1 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenido. Y finalmente a Luis Alfredo Calderón, candidato con el número 7 por el Partido Perú Libertario. Bienvenido. Vamos a tener entonces, o cada candidato va a tener 2 minutos para poder exponer su propuesta en relación con el sistema de pensiones de nuestro país. Empezamos con Luciana León, la escuchamos. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar a conocer que durante estos años en que ha venido funcionando el sistema de pensiones privado, ha tenido una serie de beneficios en donde más bien se ha visto perjudicado el afiliado. Esto genera obviamente que tenemos que hacer una gran reestructuración de la ley del sistema pensionario, me sigo refiriendo al sistema privado. Para poder contar hoy en día con tu sistema, con tus pensiones, tienes que lograr tener cierta cantidad de edad mayor de 65 años. Si tienes una situación de enfermedad grave, no puedes hacer nada. En caso del fallecimiento, demora mucho el trámite para que tus deudos puedan gozar de esta pensión. Y el tema es simplemente muy engorroso. Además de calcular la edad de 85 a 110 años, es absolutamente ilógico, ¿no? Entonces, la propuesta de Alianza Popular es básicamente lo siguiente. Permitir que la primera cuota se pueda realizar la primera cuota del pago de un departamento, una propiedad privada, con un monto de la pensión, del fondo pensionable. En segundo lugar, que en caso de enfermedad grave también se puede utilizar un porcentaje del fondo pensionable. Que al tener los 65 años puedas retirar el total de tu fondo. Y esto le va a permitir, obviamente, mucha mayor flexibilidad a aquellas personas que teniendo todavía 65 años pueden seguir teniendo una actividad, generar esos recursos para otros proyectos o guardarlos, invertirlos en lo que deseen. Sobre todo también para promover y dinamizar la economía en los temas de construcción, siempre que deseen invertir en una propiedad privada. En vez de estar hipotecando y endeudándose con un banco, pues lo hacen contando con el ahorro que han tenido en el fondo de pensiones privado. Bien. Muchísimas gracias por este planteamiento. Vamos a continuar con Camilo Rivera Arroyo, candidato con el número 6 por el Partido Perú Nación. ¿Qué plantea su partido político? Las AFP tienen un grupo de peruanos que van a ser pensionistas. Luego viene el grupo del Sistema Nacional de Pensiones, pero también no podemos olvidar que hay otro grupo de pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cada uno tiene sus leyes pensionarias. Las AFP tienen su fondo y el que ahorra tiene que llegar a cierto límite de dinero para poder acceder a una pensión. Dice que para tener 1.300 de pensión se necesita tener un fondo de 300.000 soles. Pero esto conlleva también a que el usuario, el futuro pensionista, debe elegir, o sea, debe haber mayor competitividad entre las AFP para que el pensionista elija cuál de ellas le puede merecer mayor rentabilidad y un mejor beneficio al cabo de su pensión. Igualmente, la desburocratización
del Sistema Nacional de Pensiones, donde pone tantas trabas que el pensionista tiene que acudir al sistema judicial para hacer valer sus pensiones. Lo mismo que sucede con el pensionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que últimamente se ha emitido una ley, la 1173, que coacciona, congela las pensiones, porque de aquí a 30 años va a ser la misma pensión que la que estamos viviendo ahora. ¿Qué haría su partido político sobre ese punto? Competitividad en las AFP, desburocratización, mayor eficiencia en el Sistema Nacional de Pensiones y en la Policía y Fuerzas Armadas, derogar la 1133. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con el señor Daniel Abugataz, candidato con el número 1 por el Partido Nacionalista. ¿Qué plantea para lograr esta reforma del sistema de pensiones? Bueno, Violeta, primero hay que tener en cuenta de que salvo el sistema policial militar, el resto del país, ninguno, bajo ningún régimen vigente, va a tener una pensión que le permita vivir. O sea, entendamos que el sistema de pensiones, que el día de hoy se llama de pensiones, no es tal, ¿no es cierto? No es para todos. No, no es para nadie. O sea, porque salvo aquellos que tienen sueldos encima de 30.000, 40.000 soles van a tener una pensión adecuada. Pero lo que no nos dicen, y mucha gente no lo ve, es que nos están obligando, a los que estamos bajo el sistema privado de pensiones, a pagarles 10% de mi aporte a una institución para que administre mi ahorro. Cuando tú depositas tu plata en un banco, el banco te paga algo, ¿no? Aunque sea 10.10%, ¿no? Aquí nosotros los ciudadanos estamos entregándole a un grupo de empresas privadas 1.200 millones de soles al año, que es el equivalente al 10% de los aportes, porque el 1 punto y fracción, es más, inclusive más, es en realidad lo que estamos pagando. O sea, en castellano, nosotros el día de hoy le pagamos a las AFPs el 10% de mi aporte. Si aporto 1.100 soles para que tú me administres mi plata. Oye, hay que ser bien tontos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un banco que a mí me dice que me va a pagar 4% al año y no me cobra nada, yo deposito mi plata en el banco. Es la primera medida. ¿Qué haría el Partido Nacionalista? Es eliminar el sistema de AFPs. Ese 10%. Ahora, el que se quiera quedar, que se quede, eliminar la obligatoriedad. Si yo quiero transferir mis recursos y hacer mis aportes directamente a través de un sistema financiero, una caja, un banco, una financiera o las instituciones, que no me cobren por administrar mi dinero, porque ellos a la larga van a tener una utilidad con mi dinero. Yo simplemente quiero que me guarden mi dinero. Si tú haces el cálculo, las personas que han guardado su dinero tienen hasta 40% más de rentabilidad que aquellas rentabilidades que nos da la AFP el día de hoy. Esa es la situación que estamos viviendo hoy día. Continuamos con Luis Alfredo Calderón, con el número 7 por el Partido Perú Libertario. Y hemos escuchado a los demás candidatos que plantea su partido. Muchas gracias. Primero, saludar a todos los oyentes. Un saludo de nuestro líder, Vladimir Cerrón, que está en Piura, en plena campaña. El planteamiento del Perú Libertario es cambiar todo este sistema. No sé, Daniel dice que nos ha dicho de que pagamos nuestra plata y por dar nuestra plata perdemos una parte porque administren. ¿Y por qué no lo cambiaron? Son gobierno. ¿Por qué no cambiaron? Nuestro planteamiento es diferente. Nosotros planteamos que todos los que están en jubilación, debe haber una jubilación automática para todos, que viene del presupuesto de la República. El 93% del presupuesto de la República es el aporte del pueblo a través de los llamados impuestos indirectos, que resultan siendo bien directos. El IGB, el impuesto selectivo al consumo, que es lo que se grava a los combustibles. Si el pueblo es el 93% aportante de este presupuesto, cuando está en edad de jubilación es un derecho que cada ciudadano reciba un sueldo mínimo por haber aportado toda su vida al Estado. Primero, planteamiento del Perú Libertario. Segundo, por el derecho de haber aportado, debemos ser dueños de las AFP, los aportantes, no las empresas, no estos bancos extranjeros, sino nosotros, los que hemos aportado, debemos ser dueños de nuestros fondos. Son 40.000 millones de dólares que las AFP manejan ahora.
que tienen 8% de rentabilidad, que vienen a ser un promedio de $3.000 que dominan, que manejan de utilidades. Si este dinero llegara mensualmente a cada aportante, tendría un beneficio y no una pérdida. En ese sentido, el planteamiento es que las AFP, como están, deben desaparecer y los verdaderos dueños deben ser los aportantes y no estas empresas. Ese es Listo. el planteamiento. Muchísimas gracias por su propuesta. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con el siguiente bloque para argumentar todos estos planteamientos. Quédese con nosotros en TV Perú con elecciones 2016, propuestas legislativas. La próxima semana, TV Perú presenta Mujer y Progreso. El lunes, la dramática situación de las niñas que viven en la reserva de Embaracayú, en Paraguay. La situación para las niñas adolescentes es particularmente grave. Y su esforzada lucha por escapar de la pobreza. Hijas del Bosque. El martes, el dilema que viven las mujeres en la India. Si queremos que India se desarrolle, todos debemos de cambiar. La sociedad se debate entre la modernidad y la tradición de una cultura ancestral. El mundo frente a ella. El miércoles, la imagen íntima de 3 mujeres humildes. Mi problema es que el poco dinero que gano lo uso para pagar las colegiaturas de mis hijos. Que a pesar de tener todo en su contra, se las arreglan para cumplir sus metas. Hijas del Delta del Níger. El jueves, se le niega el derecho de convertirse en presidenta de su comunidad por ser mujer. Como venía Eufrosina Cruz Mendoza y es mujer, no sirve pues. Ella derrumbará las tradiciones arcaicas que imperan en su pueblo. La revolución de Eufrosina. El viernes. Nacer mujer significa que es muy probable que sea sometida a más violencia. 2 hombres me recogieron. El abuso que sufren las mujeres alrededor de todo el mundo. Yo soy mujer. Mujer y Progreso. Por TV Perú. En documentales mucho más que ver. Sin emoción no hay deporte. Por eso vivimos cada jugada, cada gol, cada punto con pasión. Disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos a las 10. TV Perú en deportes mucho más que ver. Gracias al auspicio de Head & Shoulders. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Nosotros lo que queremos con este programa, nuestro objetivo principal es impulsar un voto informado y responsable. En este bloque vamos a argumentar las propuestas que se han planteado antes, hace unos minutos, y vamos a empezar con nuestra primera invitada, con Luciana León. Ella tiene el número 35 por el partido Alianza Popular. Nos decía antes que las personas que cumplen 65 años, esto en el fondo privado de pensiones, deberían poder retirar su dinero. También nos habló de utilizar este fondo como para una primera cuota de vivienda, ¿verdad? Pero estos puntos que usted ha mencionado, en realidad ya están contemplados en la ley que ha sido observada, que va a volver a debatirse, me imagino, en el mes de marzo, ¿verdad?, cuando reinicie la legislatura. A ver si nos explica mejor, en todo caso, cuál sería la diferencia del planteamiento de Alianza Popular. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que estas modificaciones y debates se dieron a raíz que el presidente García, el 8 de diciembre, si no me equivoco, empezó a dar a conocer cada una de las diferencias y modificaciones que podríamos dar para mejorar el sistema pensionario privado.
Esto porque también vemos una gran diferencia. Las AFPs obviamente están haciendo su negocio como empresa privada, lo cual está bien, pero tampoco pueden abusar de ello y abusar de cada uno de los trabajadores. Y esto lo digo porque, si bien es cierto, el fondo, por un tema de mal manejo, de que la crisis financiera internacional, de que ha caído las bolsas, etcétera, ha bajado en su rentabilidad, las AFPs siguen manteniendo el mismo fondo. Ellos no se han visto perjudicados en absoluto. Sin embargo, nosotros, como pensionarios, sí recibimos menos y sí nos han bajado 5, 10, hasta 18% se ha llegado a reducir el fondo pensionable. No se debería de elaborar la pensión en función al sueldo, sino en función al fondo. Entonces, son varias modificaciones que se tienen que hacer. Nosotros presentamos esta propuesta legislativa y además de las dos propuestas que has dicho de los 65 años, de un caso de enfermedad grave, otro caso de la cuota inicial para una propiedad, la cuota también de un premio en el caso que se haya pagado puntualmente durante un año continuo, pues se pueda... Todo esto lo llevamos al Congreso, lo estuvimos debatiendo. Fue un debate largo, no tuvimos mucho apoyo ni respuesta por otras bancadas, vamos a decirlo, pero yo creo que finalmente se llegó a una madurez, a un conocimiento mayor del tema y vimos que sí era necesario trabajarlo y sacarlo adelante. Bien. Pero lamentablemente el Ejecutivo, para variar, que no tiene la capacidad de ver el tema. Usted dice que hubo discordancias, pero esta ley se aprobó por unanimidad, después de mucho tiempo en que estuvimos debatiéndolo y básicamente fue el partido de gobierno el que se opuso. A lo mejor Alianza Popular tiene alguna modificación, algún artículo que agregar a la autógrafa, no lo sé, pero ya, bueno, más adelante nos... Por supuesto, más adelante nosotros tenemos mejoras mucho más completas para este sistema. Vamos a continuar con el señor Camilo Rivera, con el número 6 por el partido Perú Nación. Usted nos hablaba de una mayor eficiencia, de competitividad entre las AFPs, de la desburocratización del sistema de pensiones. ¿Se refiere al sistema privado o al sistema nacional de pensiones? Que lo maneja o ambos. La ONP. No, la ONP. Porque no es justo que un pensionista o un futuro pensionista presente sus documentos y le comiencen a rechazar porque le falta un papel, le falta una planilla y forma una larga cola, entrega su documento, regresen en 30 días. Regresen en 30 días, no que está de vacaciones, que falta un documento. Entonces, se tiene que poner más eficiencia. No puede ser... ¿Usted no cree que hay burocracia también en las AFPs? ¿No? Efectivamente, pero... ¿Usted cree que todo marcha bien ahí? No, en las AFP estoy recalcando que hay que tener mayor competitividad, porque no puede ser que el pensionista vaya o un trabajador vaya de frente a una AFP que ya ganó una licitación, sin tener un manejo él de querer decir yo voy a esta, voy a la otra, donde me dé una mejor pensión, un mejor beneficio. ¿No está de acuerdo con esta obligatoriedad? No estoy de acuerdo, efectivamente. Con una administradora de afirmativo. Y como yo le recalcaba, no podemos dejar de mencionar a los pensionistas militares y policiales, que también tienen sus leyes pensionarias. ¿Y qué hacemos en ese caso? Se ha creado, a partir de diciembre de 2012, se ha creado una brecha pensionaria y dos clases de pensionistas, los que salieron al retiro antes de 2012 y los que salieron al retiro después de 2012. Le han creado una remuneración consolidada que ha sido congelada. Y de aquí a 30 años que se vaya al retiro ese efectivo, va a recibir el 55% de esa consolidada. Y si fallece su viuda, recibirá el 50% de ese 55%. Bueno, nadie está de acuerdo con esas formas, ¿no? Pero ¿qué haría su partido político? Se tiene que reorganizar, revisar ese decreto legislativo 73, que fue con facultades que le dio el legislativo al ejecutivo, pero no fue para mejora, sino fue mejor para congelar las pensiones de los militares y policías. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Daniel Abugataz, con el número 1 por el Partido Nacionalista.
Nos comentaba que las AFPs, en realidad, o el sistema en sí es un sistema para pocos o para ninguno, ¿verdad? Hablaba de esta obligatoriedad, además como nuestro invitado Camilo Arroyo, que no está de acuerdo, que además pagamos un 10% para aportar, lo cual también es de locos, ¿no? Es cuestionable. Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Una cuenta de ahorros en el banco? Yo creo que tiene que haber un sistema mixto, una cuenta individual de ahorros, bajo el sistema parecido el día de hoy, pero sin el cobro de aportes ni seguros, porque esos seguros se los otorga el banco. Tampoco podemos ir a propuestas absolutamente populistas y demagógicas, ¿no? Como que 20 millones de peruanos van a tener 700, o sea, alguien que se ha preocupado de hacer la multiplicación, son 60.000 millones de soles adicionales que sería. Las economías importantes del mundo están quebrando porque tenían un sistema de pensiones adecuado, ¿no es cierto? Pero han llegado al punto de que no es sostenible. Entonces, si sabemos por experiencias... Sistema del bienestar, ¿no? Pero también es cuestionable. Claro, que los sistemas tienen que ser combinados. Entonces, la única forma es comenzar a generar un recurso solidario. Lo que nosotros planteamos como Partido Nacionalista es la incorporación de un impuesto a las transacciones financieras, que lo paguen todos, otro. O sea, en realidad, un punto, o sea, punto 10 adicional, pero no excluir al sistema financiero. O sea, todas las operaciones del sistema financiero están exoneradas de ese impuesto. Y ese impuesto que vaya a un fondo solidario que sea distribuido equitativamente en todos los que se... Para ahí sí poder, aquel que no ha trabajado o aquel que fue informal toda su vida o aquel que no ahorró nunca, bueno, el Estado le dará 500, 600, lo que ese fondo acumule. Pero es un fondo que se va alimentando día a día. Y de una forma, tenemos que ser conscientes de que los peruanos tenemos que pagar la pensión de aquellos que entregaron su vida al país. O sea, aquel que ya trabajó vivido 65 años, trabajó 50, tenemos como sociedad que reconocerle, pero para eso que se mojen todos, pues. O sea, tenemos que mojarnos todos. ¿Usted sabe que las AFPs levantan la bandera por el lado de que se está haciendo mella o se quiere hacer mella en la sostenibilidad de los fondos que tienen? Claro, los fondos que ellos tienen. O sea, como yo decía, ellos recibieron de aportes, o sea, de ingresos, las AFPs no para el ahorro, sino para ellos, 1.200 millones el año 2015, y han arrojado 700 millones de utilidad. O sea, quiere decir que ellos mismos declaran que te cobro prácticamente el doble de lo que me cuesta el servicio. Hay utilidad, pero yo creo que mucha gente, y lo digo con conocimiento de causa y con pruebas, mes a mes ve que su fondo va disminuyendo. Está disminuyendo. El fondo está disminuyendo. Por la bolsa, ¿verdad? La bolsa y no olvidemos también que este negociado de las AFPs fue diseñado durante el gobierno del señor Fujimori por alguien que se benefició directamente, como fue el exministro de Economía Boloña. Y ha habido y tienen, preguntaba por qué no lo habíamos cambiado, acá mi colega, bien. Evidentemente ya se va a enterar ahora que entra en política de los grandes poderes económicos y los enormes lobbies que hay en el país. Bueno, vamos a... Que no quiso, que fue el que absorbó la ley, ¿no? ¿Qué dice el señor Abogates al respecto? Bueno, ellos aplaudieron, el APRA aplaudió como foca la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, pregúntenle a quién respondía el Partido Aprista Peruano. Nosotros fuimos los que iniciamos esta propuesta para hacer la modificación justamente porque vimos las irregularidades. No, Lucianita, no fue así. Así lo hicimos, pero el partido... más al gobierno fueron el APRA, fue el PPC... Pero ¿quién observó la ley? Y las únicas voces discordantes de la reforma fueron las nuestras. ¿Quién observó la ley? Jaime Delgado. El Ejecutivo, el partido de gobierno. No, estamos hablando de la reforma integral, no estoy hablando de esta última. A ver, nos queda un poquito de tiempo para continuar con el debate. Vamos a continuar con Luis Alfredo Calderón, con el número 7 por el Partido Perú Libertario. Disculpe estos minutos, pero vamos a escucharlo ahora. Usted nos dice que este sistema se debe cambiar porque tal y como están planteadas las AFPs deberían desaparecer. Así es. ¿Quiénes son los dueños del capital de la AFP? ¿La AFP como empresa o el aportante? ¿Quién debe ser el dueño? El que aporta. Si es mi plata, yo soy dueño de lo que he dado. Pero para su partido político, la propuesta o la reforma del sistema de pensiones debe de continuar, digamos, en una fórmula mixta de sistema nacional y sistema privado, ¿o no? Eliminar hay dos derechos. En mi partido concibe que hay dos derechos. Los derechos sociales y los derechos individuales. Por ejemplo, un derecho social, si yo pago cuando compro el pan el 18% del IGB,
Si yo, al usar una combi, el 50% es un impuesto que el Estado se lleva, soy el principal aportante del presupuesto de la República, tengo el derecho de recibir una jubilación automática porque toda mi vida he aportado. Ese es un derecho social. El derecho individual, si yo gano un salario y me descuentan para tener una jubilación, yo soy dueño de ese aporte. Entonces yo debo ser el dueño de esa AFP y yo debo nombrar un directorio como cualquier empresa. Y las utilidades anuales que arroje esa empresa debe llegar a mis manos algo. Ese es el planteamiento que plantea Perú Libertario, el partido que defiende la patria. Muchísimas gracias por este planteamiento. ¿Puedo comentar? Nos quedan unos minutitos. ¿Lo escuchamos? Bueno, según el planteamiento aquí de Perú Libertario, el Estado tendría pues que dejar de pagarle a los médicos, tendría que dejar Hacer de colegios, desmantelar los profesores. ya no más ¿Por qué? hospitales. Porque ahora como yo pagué IGB, además el PAN no está grabado con IGB para tu información. Hay todas las grandes productos de alimentos que están grabados, pero en fin, digamos que para Perú Libertario el PAN está grabado con IGB. Vamos a escuchar al señor Alfredo. ¿Me permite? Alfredo Calderón. Sí. Bueno, vayamos al Ministerio de Economía, el presupuesto de la República. Ustedes son congresistas, ustedes saben. 43.500 millones de dólares. El 81% viene del impago del IGB, del impuesto selectivo al consumo. Ahí está el Ministerio de Economía. O miente el Ministerio de Economía o miente mi amigo Daniel. ¿No es cierto? Una de dos. Porque ahí está escrito, pasen ustedes a la página del Ministerio de Economía. Y, por ejemplo, las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos solo aportan el 2%. Bien. 2%. Bueno, yo creo que tenemos el 81% aporta nuestro un esfuerzo pueblo. enorme de comprensión de lectura, porque el presupuesto hay que no dice verlo. eso. Bueno, necesitamos una segunda parte. Eso sí. Sí, es un tema muy complejo. Muy complejo. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Agradecemos a Camilo Rivera, candidato con el número 6 por el Partido Perú Nación. Muchísimas gracias a Luciana León con el número 35 por Alianza Popular. Muchísimas gracias a Daniela Bugatás con el número 1 por el Partido Nacionalista y por supuesto a Luis Calderón con el número 7 por el Partido Perú Libertario. Nos vamos a una pausa y regresamos con un segundo bloque y 4 nuevos invitados candidatos al Congreso de la República. Pausa y volvemos.